Espíritu Santo, quítame este mal carácter que tengo, esta ira que me domina, estas palabras hirientes que salen de mi boca. La cosa no funciona así. Hay que entender y hay que enfrentar también la realidad de que la Biblia no enseña que el Espíritu Santo nos vaya a quitar esas malas actitudes de manera automática o sin nuestra participación activa. O sea, cediendo nosotros de manera voluntaria nuestro carácter para ser transformados por el Espíritu Santo de Dios en voluntad y sujeción a la voluntad del Señor, alineándonos con su palabra. Y ciertamente Dios nos ha dado libre albedrío, o sea, la libre capacidad de decidir y tomar acción en nuestras decisiones, y con ello la responsabilidad también de someternos a su voluntad. La palabra de Dios es muy clara: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, contienda, gritería, maledicencia y toda malicia. Efesios 4:31. Esto es un mandato dirigido a nosotros, no al Espíritu Santo. Dios nos llama a tomar decisiones conscientes para rechazar las obras de la carne y permitir que el fruto del Espíritu Santo se manifieste en nosotros, en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza, lo cual es dominio propio. Gálatas 5, 22, 23. Entonces el Espíritu Santo no nos fuerza a cambiar absolutamente nada, sino que nos guía hacia el cambio que es agradable a Dios, nos capacita, produce el fruto en nuestra vida cuando decidimos rendirnos voluntariamente al Señor. Ahora, el cambio genuino ocurre cuando por amor y obediencia a Cristo sujetamos nuestro libre albedrío o libre voluntad al carácter santo de Dios. Como nos enseña Romanos 12:2, debemos ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento, de nuestra mente, lo que implica un esfuerzo consciente por nuestra parte de dejar lo viejo y abrazarnos a lo nuevo en Cristo. Dios nos ha llamado a la paz y a vivir en armonía con los demás, y nos ha dicho: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Romanos 12:18. Esto nos muestra que el cambio de carácter y la búsqueda de la paz son decisiones personales que reflejan nuestra disposición de caminar en el Espíritu y con el Espíritu Santo. El verdadero cambio en nuestro carácter no va a suceder por una imposición divina, sino por nuestra voluntad de someternos al proceso de santificación. Cuando rendimos nuestra vida al Señor, renunciando a nuestra naturaleza carnal, el Espíritu Santo obra en nosotros, moldeándonos a la imagen de Cristo, y el resultado es una vida llena de paz, de paciencia, de templanza, de amor, de gozo, que son las evidencias claras de que Dios habita en su Espíritu Santo, en nosotros y con nosotros, mostrando su obra, obrando a través de nosotros. Y cuando lo recibimos verdaderamente a Cristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos la garantía y la promesa de que el Espíritu va a estar presente con nosotros y en nosotros una vez más, y se hace evidente y clara en una muestra sincera de arrepentimiento. Ahora, el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, nos guía a toda verdad, nos recuerda las palabras de Jesús, nos sella para salvación, manifiesta en nosotros su fruto con sus 9 virtudes, como ya vimos, de manera progresiva, y provee y capacita los dones del Espíritu Santo. Una vez que llega a nosotros, nos provee de la santificación inicial o posicional delante de Dios, apartándonos para el Dios Santo, 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 en reconocimiento de la obra redentora de Cristo. Además, es también por medio del Espíritu Santo que nace y se produce en nosotros la nueva naturaleza en Cristo. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, la nueva criatura es guiada por el Espíritu Santo a través del proceso de santificación progresiva durante toda la vida mientras estemos en este mundo. Incluso es el Espíritu Santo quien intercede por nosotros con quejidos indecibles, como dice Romanos 8:26. Pero si bien es cierto que el Espíritu Santo hace todas estas cosas en el creyente en Cristo, es muy cierto también que no obliga a nadie a hacer absolutamente nada, sino que sencillamente nos conduce y guía a vivir vidas piadosas en santidad y temor de Dios. La Biblia nos muestra un principio básico del cual Dios proveyó al ser humano, y es la libre capacidad de decidir y actuar a voluntad propia. Es lo que comúnmente llamamos libre albedrío. Sin embargo, los hijos de Dios, siendo guiados por el Espíritu Santo, aún a pesar de las luchas y tentaciones que vivamos, buscamos sujetarnos a la voluntad de Dios por encima de los deseos carnales que se contraponen a la voluntad y al carácter santo de Dios. El apóstol Pablo lo decía claramente en Romanos 7, del 19 al 25, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ahora,
Cuando Pablo menciona el yo, se refiere al verdadero deseo del creyente regenerado, que anhela obedecer y vivir en santidad, como dice Romanos 7:22. Este yo representa al hombre que ha sido transformado por Cristo. Ahora, cuando dice el pecado que mora en mí, se refiere a la naturaleza pecaminosa que permanece en el ser humano incluso después de haber nacido de nuevo. Es la posibilidad de ser tentados, incluso de caer y pecar delante de Dios. Romanos 7:18. Entonces, aunque el creyente ha sido redimido, todavía lucha contra la carne y sus deseos. Y termina diciendo el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, a la ley del pecado. Mire, el fruto en nosotros manifiesta el testimonio de que somos verdaderamente hijos de Dios, y no hay ni un solo versículo en toda la Biblia que diga que el Espíritu Santo obligue o someta a una persona a creer en Cristo, y muchísimo menos a recibir a Jesús como su Señor y Salvador, o a obedecer a la palabra de Dios. Porque mire, si fuese así, entonces viviríamos en un mundo lleno de personas conversas que caminan en Cristo, pero desafortunadamente, usted lo sabe, no es así. No. La realidad es que cada persona tiene libre voluntad o libre albedrío, puede tomar sus decisiones de manera libre. Sin embargo, sí es un testimonio de la presencia del Espíritu Santo en la persona cuando busca caminar en la verdad y por la verdad en obediencia a la palabra de Dios. Ahora, la soberanía de Dios y el libre albedrío del ser humano. ¡Wow! Este es un temazo. Mire, Dios en su soberanía absoluta tiene el poder y el derecho de intervenir en la historia y en la vida de los seres humanos según sus propósitos eternos. Sin embargo, esta intervención de Dios no va a anular el libre albedrío o libre voluntad de tomar decisiones y de actuar que Él mismo nos ha otorgado. Más bien, su soberanía y nuestra libertad trabajan de manera misteriosa y perfecta para cumplir sus planes. La libre voluntad o libre albedrío humano permiten que tomemos decisiones personales y asumamos además la responsabilidad por ellas. Dios no fuerza nuestra voluntad, porque su propósito desde los inicios de la creación fue relacionarse con el ser humano de manera voluntaria, jamás forzada. Sin embargo, hay momentos en los que por su soberanía Dios puede intervenir directamente cuando su propósito eterno lo requiere. Un ejemplo claro es el apóstol Pablo, Hechos capítulo 9, cuando vemos que Dios interrumpió el camino de Pablo hacia Damasco con una manifestación poderosa de su presencia, porque tenía un propósito específico para él, llevar el evangelio a los gentiles. Ahora, Dios tiene un derecho soberano. ¿Esto qué cosa es? Que es que Dios tiene el derecho legal y moral de obrar en su creación según su plan. Todo lo que existe le pertenece y como Rey del universo tiene autoridad sobre absolutamente todo. ¿Y sabe por qué? Porque sus propósitos son eternos. En Isaías 46:10 Dios declara categóricamente y nos recuerda: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y esto nos va a recordar que sus planes no pueden ser frustrados, aunque el Señor respete nuestras decisiones individuales. Y mire, cuando Dios interviene, ahí le va. Dios puede, en su soberanía y plena y total autoridad, interferir en nuestra voluntad cuando su propósito soberano está en juego. Sin embargo, esta interferencia no va a violar nuestra capacidad de decidir, sino que en su infinita sabiduría puede redirigir nuestras vidas para alinear nuestras decisiones con su plan perfecto. Por ejemplo, Jonás. Cuando Jonás decidió desobedecer el mandato de Dios de predicar en Nínive, Dios intervino de manera extraordinaria al enviar una tormenta y un gran pez para redirigirlo. Entonces, aquí Jonás tuvo que tomar la decisión final de obedecer a Dios. Por ejemplo, José también es otro caso muy conocido y mencionado. Génesis 50:20. José reconoció que aunque sus hermanos actuaron con malas intenciones, y lo sabemos, al venderlo a estas personas que eran mercaderes hacia Egipto, Dios había usado esa situación para preservar la vida de muchos. Entonces, esto muestra cómo Dios puede usar incluso las decisiones humanas, ya sean buenas o malas, para cumplir sus planes o propósitos. Mire, la soberanía de Dios y la responsabilidad del ser humano. Esto es otro tema bien candente. Aunque Dios tiene el poder de intervenir cuando lo considera necesario, también nos ha llamado a caminar en obediencia y sumisión a Él. En Filipenses 2:13 se nos recuerda: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y esto implica que nuestra obediencia, aunque voluntaria, es una obra que Dios mismo produce en nosotros conforme a su soberanía. Además, como todo creyente en Cristo, debe tenerse muy claro que el deseo de la voluntad de Dios es nuestra santificación, 1 Tesalonicenses 4:3, y que nuestro culto racional al Señor está en presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, Romanos 12:1. Y es en este sentido que seremos guiados por el Santo Espíritu de Dios, y nuestra libre voluntad o libre albedrío
debe alinearse con la voluntad perfecta de Dios para experimentar en nosotros la plenitud de su propósito. Entonces, Dios sí respeta la libre voluntad humana o libre albedrío porque así lo estableció, pero también puede intervenir soberanamente cuando sus propósitos eternos están en juego. Entonces, este equilibrio refleja su carácter justo, sabio y amoroso en absolutamente todo. Y su soberanía no es un límite, sino una garantía de que su voluntad perfecta se cumplirá para nuestra bendición, pero sobre todas las cosas, mis amados, para la gloria y la honra de Dios. Que la paz, gracia y misericordia del Señor esté con todos ustedes y que el Señor le bendiga.